Les decía yo, no ha terminado porque hay una nueva denuncia, vale, Aida Nízar es una chica que está acostumbrada también a buscar la repercusión o a tener repercusión pública. Todo mi respeto en el momento que presenta una denuncia a esta mujer por algo que le hizo sentir, dice, muy mal en el momento en que coincide con él en un acto político. Y todo este asunto es una pena que al final haya gente que se dedica a creer. ¿Y por qué no denuncié? ¿Y por qué ahora? Bueno, mira, en cualquier caso, los que se someten al examen público son los políticos. Cuando un político tiene una actividad pública, una responsabilidad, tiene que ser coherente en su comportamiento. Estas chicas que no denunciaron tenían una vida privada, no tienen una vida pública. ¿Por qué las señalamos a ellas? Yo me pregunto, pero bueno. Sí, fíjate, hay una frase de Nevenka hace 20 años, cuando recuerda su caso de 20 años, que enlaza perfectamente con la de Elisa Mulia de ahora, cuando dice... denuncio por dignidad porque yo no gano nada, yo me expongo, pierdo en esta mujer, es una excelentísima profesional que no tiene ninguna necesidad de tener que aguantar mensajes de la caverna, mensajes cuestionando su relato. Cualquier mujer que sienta como en este caso que ha sido víctima de una agresión sexual, está el canal como de la denuncia que puso ante la policía y ya está la instrucción judicial para determinar si tiene contenido penal o no lo tiene. Pero como esto trasciende con creces el contenido penal, porque como dijo ayer Yolanda Díaz en su comparecencia, Íñigo Errejón en el momento en el que reconoce actitudes machistas y vejatorias contra las mujeres, no puede estar ni un minuto más en el cargo público, tiene una dimensión efectivamente de responsabilidad política. Yo creo que después de varias comparecencias, Podemos por un lado, Más Madrid por otro, Sumar por otro, yo hago mi interpretación de los hechos, que seguramente no coincida con la vuestra, pero mi interpretación es que donde veo el agujero fundamental en esa cadena de mecanismos y de prevención es en Más Madrid, más que en Yolanda Díaz. Yolanda Díaz está desviando el foco a Más Madrid es de donde venía Íñigo Errejón, a la formación a la que pertenece cuando Yolanda Díaz lo coloca en el número 4 de su lista electoral y lo coloca en el comité de campaña. Cuando dice Podemos, yo reporté a quien corresponda, oiga, Podemos, usted dice que tenía constancia de que era un agresor sexual, pues pidió ir en su misma lista el 23 de julio. Sí. De hecho, fue en su misma lista. Sí. De hecho, Irene Montero era ministra de Sanidad, de Igualdad. Es que es tremendo lo del y tú más en la política. Y pasa la pelota a Más Madrid. Es quien tenía, es quien tramita ese expediente. No ha negado Más Madrid que tramite ese expediente. De hecho, dice, sí, lo tramité y lo archivé. ¿Por qué Más Madrid delega la responsabilidad de un expediente en la diputada Loreto Arenillas cuando la propia denunciante la está señalando a ella? Ahí veo el error fundamental. Mira, yo creo que déjame solo decir una cosa con respecto a eso. Al final tienen que asumir que hubo un mensaje, con la complejidad que tiene de un anónimo en redes. No le quito complejidad, que haya una cuenta que no está identificada, que haya que localizar a esa mujer, que haya que consolidar esa denuncia, que haya que escuchar a Errejón en su presunción de inocencia. Tiene una complejidad será la tremenda. justicia, pero para eso, yo sí te creo, efectivamente, para eso tiene que haber un mecanismo y un protocolo. Un poco más en torno a este asunto. Estamos citando a Loreto Arenillas, es la que entonces era jefa de gabinete de Errejón cuando se produce esta situación, y es a la que, digamos, ahora le han echado el muerto encima. Dice que ella intervino, pues probablemente pidió perdón a esa chica. Les estamos contando, ese primer testimonio que hace saltar las alarmas es de una mujer que se queja de que en junio del 23, es decir, junio del 23, estamos a un mes de las elecciones, hay un concierto en Castellón. Errejón participa en el concierto, que es además un concierto, un acto feminista. Allí dice una chica, a través de un hilo que cuelga en redes sociales y que alguien lee, que Errejón la acosa, la asoba, la molesta. La jefa de gabinete se entera, lo lee, se pone en contacto con ella, parece ser que le pide disculpas, se largan de allí. Los periodistas del Mundo en Castellón han tenido acceso a una testigo que cuenta exactamente qué es lo que ocurrió. José Ignacio.
Y dice esta chica, María, que se le veía a Errejón desorientado. Esta testigo se encontraba fuera del local en el que tenía lugar el festival feminista. Estaba fumando. Primero ve salir con prisas al propio Errejón, acompañado de su colaboradora Loreto Arenillas. Ambos se meten en un taxi y se van. Al poco sale la mujer que denunció la agresión, que le estaba narrando lo sucedido a sus amigas, y luego a esta testigo, que se habría interesado por su situación. Según este relato, hubo un primer amago de tocamiento que se interpretó como una posible equivocación. Pero al poco se produjo otro que ya no dejaba lugar a dudas. De ahí que buscara socorro con la mirada en una amiga que habría echado de un manotazo al político. De nuevo en el interior de la sala, dice este testimonio, se hablaba mucho del encontronazo, habida cuenta de lo muy famoso que es Íñigo Errejón. Aquella noche se decía en la sala que Errejón estaba allí porque había venido a celebrar la fiesta del orgullo y parecía estar muy desorientado todo el rato. Salieron deprisa y se metieron en un taxi. La chica estaba enfadada con razón. Primero notó que alguien le tocaba la cintura y se giró, pensando que él se había equivocado, y apartó la mano. Le puso la mano en el culo y la chica buscó la mirada de su amiga y fue la amiga la que le dio un manotazo. Bueno, pues esto era lo que queríamos también contarles, un poco ese primer testimonio, cómo se producen esas circunstancias. José Luis. Es importante porque ahora hay mucha gente que ve que que le tocó el culo a alguien, que tal, dice, bueno, pero parece que esto no es una violación en sí misma. Pero gracias a Errejón y a la ley que sacaron de solo sí es sí, esto ya es un abuso sexual. Es decir, que se ha conseguido, pero es que es él el que promovió esa ley y es el primero que se ha olvidado de esa ley. Y a mí me parece que, bueno, no solo es la hipocresía, a lo mejor tiene muchos problemas psicológicos Errejón o de otra índole, pero hay que actuar seriamente con él. Donde se pone el foco ahora es en el partido. ¿Qué hizo el partido? Porque este partido seguramente hubiera actuado de otra manera mucho más terrible con cualquier caso de otro partido. Aquí lo que creo que la gente penaliza es la hipocresía, el cinismo. El verte a ti tapando tus cositas y enfadándote cuando es otro. No, la incoherencia no, los hechos, las agresiones sexuales. La hipocresía. Que la incoherencia, las agresiones sexuales. No, ya, pero digo la actitud del partido. La actitud del partido, de Más Madrid o de Sumar, no han sabido actuar porque llevan tiempo arrastrando esta cosa y nadie se ha tomado en serio el tema. Si hubiera sucedido en otro partido de la oposición, seguramente hubiera actuado de una manera más agresiva, más firme y tal. Y estas cosas, vale, sí, lo sabemos. Como ya no lo podremos comprobar. No, pero bueno, se puede intuir. Feijóo ya hoy ha hablado de un caso, veremos. Si no se convierte esto en una guerra de partido, con un senador que está investigando porque le ha llegado una denuncia anónima. Bueno, siempre las corrientes siempre sacan... Es importante que lleguen las denuncias y que se denuncie. Y que haya protocolo. Anda que no hemos aguantado babosos, con perdón, en los pasillos del Congreso cuando salían del Pleno y tú estabas allí esperando con el micro y te pasaban. Anda que no hemos aguantado babosos. Que haya leído y probablemente no se encontraba la situación emocional para poder ser, entre comillas, creativa en lo emocional. Bueno, la pregunta que se hacen muchos ahora es si es el final del Sumar, pero no te pido que me contestes aquí, te dejo que te vayas a la mesa y seguís el debate. Gracias, Elena. María. Bueno, pues ahí está, escrutadas las ruedas de prensa. Pensaba, probablemente la rueda de prensa de Yolanda Díaz, Pilar quizás la más difícil. No sé si le ha tocado otra más difícil, ¿no? Porque es verdad que podía haber otras más difíciles cuando perdieron las gallegas, en las vascas, en las derrotas electorales. Pero es que no dio ninguna. No sé si os acordáis. No salió ni una sola vez. Claro, y las derrotas, las europeas, en todas las derrotas salió la candidata de cada sitio. Ella nunca salió y en esta tuvo que salir. Un resultado electoral no es ni muchísimo menos comparable a la rueda de prensa y a la crisis que se ha abierto con el caso Errejón, que es demoledor moral y éticamente y humanamente también. Yo sí me creo a Yolanda Díaz cuando dice, y me lo creo porque es un sentimiento compartido en el Congreso de los Diputados, que Íñigo Errejón no había percepción de que fuera un agresor sexual, una persona violenta con las mujeres, que tuviera este doble comportamiento que él mismo reconoce en su comunicación y que así describe mucho de su entorno. Entiendo que para Yolanda Díaz el contenido de la denuncia de Elisa Muliá, por poner un ejemplo, cuando se concreta ante la policía, tú lees eso y es espeluznante. O los testimonios que están saliendo de jóvenes de hace 10 años que se relacionaron con Errejón y cómo actuó Errejón. Esto para Yolanda Díaz, como para cualquier persona del entorno de Errejón, del entorno,
tiene que ser demoledor. Pero Yolanda Díaz tiene una responsabilidad máxima. Como vicepresidenta del Gobierno, sí, pero también, digo vicepresidenta, que es quien es el máximo exponente que sustenta al Gobierno de coalición. Su portavoz, claro. Su portavoz es quien hizo esa llamada, María, que reconoce Yolanda Díaz a Íñigo Errejón, y le dice, ¿esto cómo quedó? Esto que está saliendo anónimo en las redes, Íñigo, ¿qué tienes que decir sobre esto? Y es entonces, no. Cuando le preguntaron por la denuncia anteriormente, la famosa de junio en Castellón, y es ese miércoles pasado cuando él reconoce, sí, esa denuncia anónima del chat de Cristina Fallarás. Sabían ya que Cristina Fallarás estaba ahí. En cualquier Cristina Fallarás estaba ahí. Eso es demoledor, María, y asumir la responsabilidad política, además de que tus mecanismos y tus protocolos han fallado y de que tienes a una persona similar y que lo elegiste como portavoz de Sumar. Bien, que yo soy una persona que soy muy bien pensada en general en la vida. En algunas cosas no, que ya lo saben, de vez en cuando digo alguna. Yo también. Pero soy bien pensada en el sentido de decir, yo no creo que ninguna de estas mujeres que estaban en la política tuviera ninguna constancia de que él tenía ese comportamiento de acoso psicópata. Tenían sospechas de que su comportamiento con las mujeres, pero el comportamiento con las mujeres no era, digamos, ejemplar en el sentido de que estaba de flor en flor todo el día y con varias al mismo tiempo. Eso sí que lo podíamos saber. Pues no, María, perdóname. Pero mira, no, pero espera, un segundito, solo un momento. Déjame decir una cosa. Déjale la cosa y te doy la palabra entera. Mira, yo estoy tan harto, yo conozco a Errejón. Le he visto en diferentes ocasiones como todos vosotros. Oye, yo soy el único tonto, por no decir gilipollas, perdonadme, a no haberme enterado absolutamente de nada. Vale. Pues, entonces, y creo que tengo cierta sensibilidad. Prepio, de verdad, ahora mismo... Yo sabía, lo que te estoy diciendo lo estoy hablando en primera persona. No, lo sé, no te estoy criticando a ti, María. Estoy diciendo que yo tenía información de que él estaba de novio con una compañera del Congreso y simultáneamente en el barrio que compartimos los dos tenía ligues constantemente. Ya, pero María, esos ligues eran si me permitís un poquito de disparar a todo lo que se movía. Y eso es lo que yo sabía. Disparar, pero es que eso no es delito. Disparar a todo lo que se mueve, quiere decir, intentar ligar todo el rato no es delito, pero es irresponsable si tienes 40 años. Por tanto, ya debes ser un poquito adulto y te dedicas a la vida pública. Hombre, si no, cada uno que haga lo que le dé la gana. No estamos hablando de eso, pero vamos, yo lo que a mí me parece, si lo vemos desde fuera, cada uno. Se está investigando todo. Pues efectivamente, esa es la actividad que tenemos que tener, sin ir ni más lejos ni más, efectivamente, Prepio. Sí, es verdad que mezclar fotografías, esto les sirve en la batalla política y no sirve de nada para esclarecer el caso. Es verdad que si Pedro Sánchez aparece en un yate o en un barco de vacaciones con Aldama, le mata, le mata. Pero también le mata. Pero porque lo ha negado. Hay que diferenciar. Es verdad que nada, rapidísimamente, sobre Air Europa, distinguir lo que es el sumario penal con las informaciones periodísticas que van por otro lado, incluso con las responsabilidades de aclarar explicaciones. ¿Para qué ha servido una foto en un mitin que yo creo que no tiene trascendencia en la investigación ninguna? Pues fíjate, Prepio, yo creo que para una cosa, para nada en la investigación penal. Pero sí ha servido para que Pedro Sánchez aclare que no se reunió con Aldama, que no contestaba la tarea. Si es que llevamos unos tiempos muy revueltos. Apúntatelo, luego te doy la palabra porque luego iremos con la famosa foto y Aldama y toda la... El delito, el supuesto delito, la investigación, apropiación indebida... A ver, ya veremos qué ocurre, ¿no? La cuestión es que en un momento determinado ella le pide a una serie de empresas que aporten ese software. Ese software es una herramienta que seguía estando disponible en la página web, una herramienta para ayudar a las empresas a conseguir financiación. A las empresas no, a las ONGs que ella asesoraba, ¿no? Sí. Eso, voy bien. Es que... son tantas piezas. Son muchas piezas. Hay que hacer su máster de piezas, de begonias, de coldos, de echarle horas. Nunca mejor dicho el máster. A ver, pues, efectivamente la Audiencia Provincial de Madrid dio luz verde a prácticamente cualquier investigación que quisiera abrir el juez Peinado respecto a toda la actividad profesional de Begoña Gómez vinculada al máster en la Complutense, y esta es una parte de la pieza que tendrá que concretar,
porque si se está abriendo ahora, faltan todas las diligencias por hacer. En principio, lo que ha trascendido hasta ahora es que ese software es un pro bono de las grandes empresas que se lo facilitan a, en este caso, la directora o codirectora era Begoña Gómez, que no se llegó a utilizar por parte de los alumnos, o que por la pandemia o porque no se terminó de ejecutar, eso no se utilizó en el máster, y que Begoña Gómez lo registró a su nombre. Esa es la clave. Que Begoña Gómez lo registró a su nombre, pero no lo llegó a comercializar, no lo llegó a utilizar y se quedó inhábil ahí. Bueno, pues veremos si es algo administrativo, si es algo penal. Son líneas abiertas que todavía cuesta mucho de concretar. ¿Por qué lo registra a su nombre? ¿Con qué fin? Eso contestará Begoña Gómez en el juzgado. Contestar ella. Pero es que era ilógico que lo registrara a su nombre. La verdad es que no suyo tengo no idea era de si es tocar ese ilógico o tema, no. porque si lo registras ya te estás apropiando Es que la de cuestión algo. es si se registra el software o registra ese nombre que se supone que ya se ha inventado, una sociedad con el mismo nombre. Ahí hay dos, lo va a decidir el juez. Sí, esto tiene. Afortunadamente. Ahora mismo no tenemos que decidir nosotros. Ahora mismo no podemos. Menos mal, ¿eh? Y si es penal, porque lo último, Menos mal que no estudiamos tiene que para tener jueces. materia penal un software que no se utiliza, que no se comercializa. Sí utiliza. Antes te doy, Marta, pero déjame escuchar lo que ha dicho el Gobierno, porque es una noticia de hace unos minutos, pero ya el Ministro de Justicia se ha referido al asunto. Si le digo que la investigación, que se prolonga ya más de 6 meses, pues por más que se investiga, se sigue acreditando que no hay ningún informe, no hay ningún testimonio, no hay ninguna opinión del Ministerio Fiscal que ponga de manifiesto lo que ya se ha venido diciendo durante los últimos meses, y es que no hay absolutamente nada. Y esto estoy convencido que será la conclusión de la investigación una vez que concluya la instrucción. Pero quiero manifestar ese respeto, por supuesto, por la labor de los jueces y tribunales en nuestro país, pero reiterarle que toda la documentación, todos los testimonios, todos los informes que obran en la instrucción ponen de manifiesto que no hay nada. Decía yo, ministro de Justicia, y solo una cosa. O con Coldo, el caso Rejón y demás. Esto es la noticia de la semana, porque es prácticamente una reforma fiscal metida a través de enmiendas o metida a través de ver qué instrumentos utiliza el Gobierno. Buscando fórmulas ahí alternativas. Claro, incluso a mí fuentes de Hacienda me decían, esta reforma fiscal es mucho más difícil de cerrar que los presupuestos generales, que ya se dice pronto, porque tienen que compensar. Yo no estoy tan segura de que se quiten todos los grandes impuestos, porque tienen que contentar a Junts y PNV, pero también tienen que darle algo a Sumar y Podemos y a un Gobierno que ha asumido como propios también el impuestazo. Sánchez ha presumido muchas veces de la recaudación extra a través del impuesto a la banca energética. Que luego sacan las cifras de las energéticas y es muy fácil de vender. Pero quiero decir, ¿tú crees que la negociación ya es la misma ahora que hace una semana con las noticias que tenemos encima de la mesa? Claro. Es que el Gobierno ha asumido, decías, ¿quién asume esto? Sumar y Podemos. Es que yo creo que Hacienda ha asumido como propios esta parte de los impuestos y Sánchez lo ha llevado también a su discurso. Otra cosa es que como la economía va bien y las arcas públicas están como están, puedan negociar y puedan compensar con PNV y Junts otras partidas, otras rebajas fiscales a grandes empresas. Te quito por un sitio y te pongo por otro. Ahí no sé. Ya están estudiando por dónde. Ya están estudiando por dónde. Y además, si termino, José Luis, Junts y PNV, decías tú, no es tan fuerte Sumar y Podemos para negociar. Junts y PNV tampoco. Porque aquí hay mucho dinero detrás, mucha gran empresa que necesita que esto se cierre antes de... Pero bueno, vamos a contar más cosas porque les hemos explicado aquí algunas